Hola amigos de Ventana Verde, estamos aquí para hablar de El árbol en la ciudad, el cuarto episodio. ¿eh? Bueno, simplemente empezar por comentar un poco la importancia que tiene elegir la especie adecuada, es fundamental. El clima es un condicionante, lógicamente, y no podemos poner plantas que no estén adaptadas al clima. En segundo lugar, plantas que no estén adaptadas al suelo. Que esto normalmente los árboles son más permisivos que el clima, ¿no? El clima es determinante a la hora de elegir la especie. En cuanto a la elección de la especie, dependiendo del sitio donde va, dependiendo de la funcionalidad, pues vamos a distinguir una serie de tipos de árbol, ¿no? Por ejemplo, árboles de porte cilíndrico, pues bueno, que normalmente se plantan a una distancia entre 4 y 6 metros de edificios o de farolas o de elementos de mobiliario. Los cipreses semperviden, los brachychiton, lacerifolius, el polpulnion, la casuarina, etc. Bueno, el ciprés, pues veis un poco la espectacularidad de un ciprés con 8 o 9 metros de altura. Es una planta que realmente, pues si se puede, que existe ya en los viveros y que si existen los viveros se puede plantar también en las obras. El brachichito, normalmente el brachichito más visto en nuestras ciudades es el populnium, pero la cerifolia realmente tiene una floración espectacular, ¿no? Pues aprovechemos este rasgo distintivo y característico de esta variedad que nos da un plus especial, ¿no? En el diseño. La casuarina es un árbol súper resistente, de hoja perenne, que está muy indicado para formar setos, para formar pantallas visuales, que es durísimo, que aguanta la salinidad, que aguanta la falta de agua, en fin, muy a tener en cuenta en cerramientos, vallados, etcétera. Cuanto a árboles más pequeños de porte globoso, pues podemos pensar que la distancia recomendable estaría entre 6 y 8 metros. Estos son datos indicativos, ¿no? Por ejemplo, el Ligustrum ovalifolium, el Citrus aurantium, etc. Aquí veis, por ejemplo, un Ligustrum en una avenida, en una calle de unos 4 metros de ancho de acerado, bueno, que tiene un porte importante. Este, concretamente, al estar en una esquina, pues se beneficia mucho más de la luz y entonces tiende a buscar la luz y tiende a formar una copa mayor. Pero ya veis que un acerado de 4 metros con un ligustrum, pues ya prácticamente está tocando la fachada de los edificios, ¿no? Bueno, aquí veis, por ejemplo, un naranjito, ¿no? Que a veces parece que cuando hablamos de los naranjos, pues son árboles que parece que son bonsáis, ¿no? Y no es así. El árbol en su medio, su temperatura, su climatología adecuada, pues nos pasa lo mismo, que necesita de 4 a 5 metros de acerado para poder estar en un desarrollo normal con una copa bien formada, globosa. Aquí veis, por ejemplo, esto en una calle peatonal. Cuanto a árboles medianos de porte globoso, pues podemos hablar de árboles que están entre 8 y 12 metros de los edificios, ¿no? En función del volumen de la copa, ¿no? Por ejemplo, el Celtis australis. El Celtis australis es un árbol cada día más implantado, es un árbol de hoja caduca, permite ubicarlo en zonas más o menos frías, es un árbol vertical que tiene una copa casi perfecta y que está muy, digamos que está muy compensado, muy equilibrado, ¿no? Veis, por ejemplo, un ejemplar con el tronco, destaca el color del tronco en color claro, la forma globosa del arbolado, no tiene un desarrollo muy exagerado, a pesar de ser un árbol potente y grande, mediano, vamos. Bueno, los árboles grandes de porte globoso, pues conviene plantarlos a una distancia mínima de 12 metros de los edificios. Estaríamos hablando prácticamente lo mismo de las farolas. Si entre dos farolas luminarias colocamos este tipo de árboles de gran porte, pues tenemos que procurar
que nunca el árbol sobrepase a la farola para evitar que dé sombra y que la luz de la farola no llegue al suelo, ¿no? Por lo cual hay que mantener una distancia también entre las farolas o las luminarias. Destacar, por ejemplo, por los plataneros, ¿no? La tipuana, la jacaranda, el Ficus macrophylla, el Ficus microphylla, sobre todo en el sur y en el este de la costa mediterránea española, ¿no? Donde se dan muy bien este tipo de plantas. Bueno, aquí veis un ejemplo de unos plataneros que son bastante antiguos, que están muy protegidos por los edificios y bueno, y es un árbol grande, es un árbol muy a tener en cuenta el desarrollo final que tiene el árbol. La tipuana, pues la tipuana pasa lo mismo, la tipuana es un árbol de hoja caduca, pero que pierde la hoja en el mes prácticamente en el mes de mayo o abril, dependiendo del tipo si tenemos la climatología más o menos avanzada o retrasada, y que florece en el mes de junio y que realmente es un árbol que es tremendamente potente. Mantenimiento se puede decir que cero, y si conseguimos formarla en los primeros años, es un árbol para olvidarse de tocarle, ¿no? La jacaranda, ¿no? Pues que une a su tamaño y a su porte, pues una floración espectacular, ¿no? Igual que el naranjo es un árbol muy característico de Sevilla, pues vemos que la jacaranda es un árbol muy característico de la capital de Argentina, de Buenos Aires, ¿no? Aquí tiene normalmente dos floraciones, una en mayo y otra en noviembre. Bueno, aquí veis, por ejemplo, un ficus. Veis que este es un ficus en una plaza y prácticamente ocupa la mitad de la plaza. Entonces, para que veamos la potencia que tiene esta especie y que, claro, que cuando la plantamos tenemos que plantarla en un espacio similar al que estamos viendo en pantalla. Bueno, la sustitución de árboles en calles y plazas. Los árboles son seres vivos y, como todos los seres vivos, tienen un ciclo de vida y, por tanto, una duración limitada. Esto vengo a referirme a que ya hay ciudades donde por ejemplo, cada 30 años, debido al problema de la contaminación, llega un momento en que el árbol es más costoso mantenerlo que cambiarlo. Entonces, normalmente las técnicas que se siguen es, a la hora de plantar alineaciones de árboles, normalmente pues se plantan al doble de distancia en línea y se deja ya un alcorque en medio previsto para que, si vamos a retirarlo a los 30 años o a los 40 años, pues en ese alcorque, cuando hayan pasado 15 o 20 años, plantemos un árbol que es el que va a sustituir en un futuro al otro árbol. Desde el punto de vista económico, pues el árbol es un activo que se revaloriza hasta su madurez, momento en el que tiene un máximo valor económico, porque siempre tenemos el valor residual del árbol, ¿no? O sea, el valor residual del árbol es la madera, y entonces pues solamente la venta de un árbol, la madera del árbol, pues eso ya nos da un valor residual. Curiosamente, pues el árbol es un activo que se revaloriza todos los años, porque cada vez crece más, tiene más tamaño, tiene más volumen, tiene más madera, y entonces desde ese punto de vista pues va a ser un activo digamos que es rentable para la ciudad. Bueno, la contaminación en las grandes ciudades, pues lógicamente acelera el proceso de envejecimiento del arbolado y nos obliga a cambiar parámetros clásicos sobre la duración de un árbol en la vía pública. Hoy es difícil encontrar árboles plantados en alineación con más de 100 años, ¿no? Prácticamente hay especies tropicales o tropicales donde sí que podemos encontrar ejemplares sueltos en los parques, donde, por ejemplo, los ficus, ¿no? Se pueden encontrar eucaliptos, incluso plataneros, ¿no? Que se pueden encontrar todavía en parques con más de 100 años. En España, de todo lo relacionado con la jardinería, ha evolucionado poco y la verdad es que de manera desigual, ¿no? No tiene nada que ver el norte de España con el sur, el clima del norte con el clima del sur, y eso hace que el mantenimiento tenga un tratamiento diferenciado. No pueden estar los alcorques de una ciudad esperando a que se reponga el arbolado durante meses. Esto es una cosa muy a tener en cuenta. Parece que las elecciones marcan el ritmo de la vida política, pero no puede marcar el ritmo de la reposición del arbolado,
Cuando un árbol ha fallecido, por lo que hay que, primero, que no constituya un problema de seguridad para los ciudadanos, con lo cual las normas tecnológicas nos dicen que hay que dejar el tronco a una determinada altura del suelo. ¿Por qué? Pues porque si lo cortamos a ras, tenemos el riesgo de que haya personas que se metan en ese alcorque y se puedan caer y puedan tener, sobre todo personas mayores, que puedan tener problemas de roturas de cadera, roturas de brazos, de piernas, etcétera. Hoy en día, en muchas ciudades, como decía antes, el árbol se planifica, el arbolado se planifica para un periodo determinado, de 25, 30 años, etcétera. Otro de los factores a tener en cuenta es el gálibo. La altura máxima de los vehículos, incluida la carga, podrá ser, según las normas de la Dirección General de Tráfico, de hasta 4 metros, ¿no? 4 metros 20 para autobuses clase 1 tipo urbano. Se permitirán hasta 4,50 metros de altura máxima, incluida la carga. Portavehículos, camiones rígidos y conjuntos de vehículos, trenes de carretera y vehículos articulados cuando estén especializados en el transporte de vehículos. Vehículos grúa destinados a la retirada de vehículos accidentes o averiados. Vehículos que transporten contenedores cerrados homologados para el transporte combinado intermodal, que luego van a ir del transporte del camión, van a ir a un barco. Bueno, pues esto es lo que estamos teniendo en cuenta cuando el arbolado en alineación que hay en las calles está pegado al bordillo y que lógicamente los coches y los transportes urbanos pues paran, se estacionan pegados al bordillo, ¿no? Los autobuses porque tienen la obligación de que el ciudadano no tenga que dar un salto para subir al autobús y por eso tienen que estar pegados al bordillo en las paradas. Y luego también, sobre todo los supermercados, que esto es un fenómeno que se ha convertido, que todos los días van a descargar camiones de alimentos para reponer el consumo de los supermercados, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta el gálibo para que esos camiones, que normalmente son camiones de caja cerrados, camiones refrigerados, pues no causen roturas en las ramas o daños en el arbolado. Bueno, ahí veis, por ejemplo, en un carril bici, está, en este caso es un brachichito que está totalmente desfigurado, parece que solamente tiene copa del eje del árbol, del eje del tronco hacia la derecha, hacia el exterior, que es donde da la luz, porque hacia la izquierda tiene el edificio y el árbol ha ido por su propia naturaleza buscando la luz y se ha desarrollado más siempre en la cara que da a la luz. Bueno, pues ahí veis un autobús y veis que más o menos por la distancia que está y por la altura, pues más o menos el autobús puede pasar, pero esto no significa que esto es para siempre, porque lógicamente cada año pues hay que mejor que resubir un poquito para que esas ramas no caigan o no perjudiquen el paso del autobús. Bueno, aquí veis lo que hablábamos, por ejemplo, de transportes refrigerados o transportes en contenedores cerrados para suministro de supermercados, ¿no? Pues que paran perfectamente junto a la calle y al arbolado viario, pues también le pueden afectar si el arbolado viario está bajo del porte. Bueno, en cuanto a las podas, talas y actuaciones varias en el arbolado viario, bueno, pues partimos de la base de que en un parque no tiene que haber podas necesariamente, salvo excepciones. En la vía pública, pues claro, hay que procurar que sean las mínimas posibles y para eso hay que poner árboles de gran porte y tocarlos lo menos posible, porque cada vez que se toca el árbol lo que se hace es desfigurar, desequilibrar. Nosotros con nuestra buena intención buscamos darle un equilibrio, es como el peluquero, ¿no? Que cuando te corta el pelo, te quiere cortar el pelo por igual por todos los lados. Pues en el caso del arbolado, el arbolado tiene su propio equilibrio, tiene su centro de gravedad y entonces lo que podemos hacer muchas veces, en la mayoría de los casos, es desequilibrar el árbol pensando que quitando una rama vamos a equilibrar el árbol, porque él ya está equilibrado, está trabajando constantemente las 24 horas del día para equilibrarse. Bueno, cuando empezamos a tocar un árbol, pues estamos iniciando lógicamente un proceso irreversible, ¿no? Esto es manifiesto. Cuando el árbol presenta daños importantes y sobrepasa el nivel de riesgo alto, el técnico es el que tiene que tomar la decisión de que se apee o se elimine, pues porque realmente el técnico es un responsable directo, es un responsable directo. Bueno, aquí veis, por ejemplo, una brutal poda de tipuanas. Bueno, esto pasa porque, claro, esta tipuana está en una esquina, está a 2 metros, 3 metros de una fachada
y realmente cuando la planta pues empieza a crecer, llega un momento en el que no se controla, ¿eh? Y realmente afecta mucho al... Aquí lo veis, por ejemplo, antes de una poda, pues veis que está en una esquina y realmente pues está prácticamente ocupando la mitad de la calle y está tapando también las fachadas de estos edificios que están próximos, ¿no? Aquí veis la poda, una poda que es la misma tipuana después de podada. Aquí veis la tipuana antes de podarse, y aquí veis la tipuana después de la poda. Claro, esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque estamos provocando un mayor desarrollo del sistema radicular, estamos forzando a la planta y estamos provocando también el levantamiento de pavimentos, de baldosas. En este caso, por ejemplo, concreto, toda esta zona que está debajo del árbol se ha tenido que levantar, arreglar los pavimentos, etcétera, ¿sí? Bueno, en el tema de riego, pues es lo que hablábamos al principio, ¿no? Vale, que sí, que muy bien, que hay que regar lo menos posible una vez que el árbol está implantado, pero para eso tenemos que garantizar que ese árbol crezca en profundidad, porque va a crear más raíces, más volumen de raíces, con lo cual la planta va a tener una absorción mayor porque tiene más superficie de absorción de los nutrientes del suelo y también va a tener más volumen de estabilidad, más volumen que le va a dar esa estabilidad al árbol estática que es importantísima. Bueno, pues los sistemas de riego, pues manguera, riego por goteo, riego mediante microjets, son los sistemas más habituales, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, el clásico riego con manguera. Aquí veis en este caso que se ha introducido en la alineación, cuando se han plantado los árboles, se ha introducido un pasatubos que va comunicando todos los alcorques y de ahí van saliendo, dentro va un tubo de goteo para regar el arbolado. Aquí veis que esto es un árbol ya adulto y que, bueno, que de vez en cuando se sigue regando para mejorar el volumen de raíces del suelo y tener el árbol más saneado. Bueno, este es otro sistema también que se utiliza más en viveros, ¿no? Que en parques, o esto precisamente por el tema del vandalismo, que son microjets, ¿no? Que echan un volumen de agua importante, mucho más que el riego por goteo, que también son eficaces. El mejor sistema, pues quizás sea el sistema de riego por goteo con emisores con caudales que den entre 6 y 8 litros por hora, para conseguir aportar, si en un metro tenemos 3 goteros ubicados a 33 centímetros, pues estamos consiguiendo que si ponemos goteros ya de 6-8 litros, pues tengamos casi 50 litros por hora, que es un volumen importante, que son 5 centímetros de agua en un alcorque de 1 metro por 1 metro, y eso ya es una cantidad importante para que se pueda profundizar el agua, pueda profundizar en el suelo. Los goteros, pues es importante que estén integrados, que no estén pinchados, insertados, para que no haya objeto de vandalismo y haya problemas de chorros de agua que puedan salir, y autocompensantes, ¿no? Para que podamos regar con distintos desniveles, con distintas pendientes y que todos los árboles reciban la misma cantidad de agua en el tiempo de riego, ¿no? Bueno, aquí veis un poco el tipo de... Esta es la tubería más pequeña que hay de goteo, que es de 12 milímetros, es de perímetro, el diámetro de tronco exterior, el diámetro de tubo, 12 milímetros, de 16, son los más usados, ¿no? Bueno, y con esto, pues prácticamente recordaros que no olvidéis de visitar esta página, arbolesornamentales.es, que es una gran página sobre el arbolado con más de 500.000 visitas, y que para cualquier consulta que necesitéis sobre temas de jardinería en general, paisajismo y medio ambiente, podéis consultar el blog, y en él podéis simplemente ir al buscador, poner una palabra y buscar el tema que necesitáis información. Y eso os dirigirá os sacará un listado de una serie de temas relacionados con la palabra que habéis puesto. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en la quinta sesión sobre el arbolado viario y el arbolado urbano. Gracias, hasta luego.